Hola, soy Mireia Gallego, soy autora del blog de ateneanique.com. Estos calamares a la romana los voy a dedicar a un tema que yo espero que os guste mucho, que es en referencia a las termas y a los baños públicos romanos. Em, ahora tendemos a pensar que los spas son como muy innovadores, como que es algo muy reciente, pero la realidad absoluta es que los romanos especialmente tuvieron como mucho cuidado de su aseo personal y utilizaban las termas no solamente para asearse, sino para disfrutar, ¿no? Para relacionarse incluso con sus vecinos, con sus amigos, incluso habían relaciones comerciales en esos centros de ocio. ¿Y por qué les llamo centro de ocio? Porque realmente era eso. Entendemos nosotros los baños romanos como si fueran un espacio únicamente para asearse, pero en realidad cuando hablamos de las termas romanas o cuando hablamos de estos centros tan grandes termales, tenemos que pensar que ellos incluso tenían bibliotecas, pinacotecas, podían admirar obras escultóricas, eh, es decir, que era muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Incluso tenían gimnasios donde ellos podían practicar diferentes disciplinas. Bien, ¿qué nos encontramos en unas termas normalmente? Pues en las termas romanas habían diferentes estancias. Había una primera estancia que era donde ellos se colocaban, se quitaban la ropa, por decirlo así, como eran nuestros vestuarios, ¿no? Ellos les llamaban apodipterios. Y ellos colocaban la ropa en unos cajetines separados eh, que no estaban protegidos. Yo no sé cuántas veces les robarían, pero seguramente les robarían. Y luego pasaban a diferentes salas. Había una sala que era de aguas frías, el frigidarium, que se conoce, ¿no? Que era una serie de piscinas de aguas que estaban a unas temperaturas, digamos que azul no te ponías, pero vamos, que fresquitas estaban. Luego, pasado el tiempo en estas piscinas colectivas, había una sala intermedia, que era el tepidarium, que ahí era una sala que lo que permitía era adaptarse a la nueva temperatura que vendría en una tercera sala. Y en esa sala intermedia, pues hombre, iba bien primero para acondicionar el cuerpo y luego para no pillar unos resfriados de aquellos de traca. Y luego pasamos a la siguiente sala, que es el Caldarium, que es, como su propio nombre indica, directamente las salas y las piscinas de agua caliente. Para pensar en el Caldarium debemos conocer cómo funcionan. Cuando vosotros vayáis a un yacimiento en el que os hablan de las termas, en el que veis termas, podréis reconocer fácilmente lo que es un Caldarium porque siempre hay como unas pilonas de ladrillo que están como elevadas. ¿Por qué de esas pilonas? Encima de esas pilonas, que están separadas en unas secuencias de a lo mejor de un metro, de metro y medio, estaba el suelo y era como un suelo radiante, como lo que tenemos actualmente, que es como un suelo radiante de donde se emana el calor y sube para arriba. ¿Cómo mantenían calientes estas estancias? Pues ellos tenían como una especie de hornos donde colocaban el fuego y entonces como el suelo estaba hueco precisamente por estas pilonas que eran de ladrillo, el aire caliente circulaba entre ellas y calentaba la parte inferior de las estancias, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando tú pasabas al caldarium, el suelo ya estaba caliente y el agua, por lo tanto, también lo estaba. ¿Quién controlaba que el fuego se mantuviera y que hubiera una temperatura estable durante todo el tiempo? Pues lógicamente los esclavos, porque realmente era una tarea durísima, durísima, ¿no? Se pasaban horas y horas y horas. Las termas como tal hay en todas partes, desde luego, tenemos en villas de una forma mucho más reducidas, pero realmente hay villas espectaculares con termas espectaculares, ¿no? Y a veces no solamente tenían unas termas, sino que tenían varias. Pero si queréis un ejemplo y buscar ejemplos de cómo era una terma romana, que mejor que buscar las termas de Caracalla, que están en Roma, que son enormes, vamos, gigantes, y que ahí se demuestra perfectamente cómo eran, ¿no? Se hacían también masajes, la gente iba a disfrutar de su cuerpo, pero también
como os decía, mantener relaciones con otras personas. También habían separaciones para hombres y mujeres, es decir, nada ha variado tanto, como siempre decimos, ¿no? Como todos los que nos dedicamos a la cultura clásica y especialmente al mundo romano, realmente inventado hay poquito. Y las termas es uno de estos ejemplos. Si tenéis la oportunidad de ir a un spa actualmente, ¿no? Spa, acrónimo de Salud Tempera Aquam, si tenéis la oportunidad de ir, que sepáis que lo que estáis haciendo es prorrogar una tendencia que ya se hacía hace como mínimo 2.000-2.500 años. Bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado esta pincelada que ha sido muy reducida sobre las termas romanas. Espero que las disfrutéis muchísimo y nos vemos en otro episodio. A ver qué se me ocurre para próximas entregas. Y desde luego, si queréis que se trate algún tema específico, pues oye, contactad con Sergio o contactad con Ángel y solamente tenéis que pedir y ahí lo tendremos. Hasta luego.